¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús. Les damos las gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y permitirnos entrar a través de la señal de su televisor. En este programa nuestro objetivo principal es que ustedes vean y conozcan las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, pero lo más importante es que Él puede actuar también en tu vida. Esa situación complicada por la que tú estás pasando y que no entiendes, el Señor tiene el control de ella y vas a salir adelante. Lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas, abrirle tu corazón, darle tu vida y decirle: Señor, aquí estoy para hacer en mi vida tu voluntad. Hoy vamos a seguir conversando con Daniel Sebasco. Tato, gracias por estar compartiendo tu testimonio de vida con nosotros aquí en Testigos de Jesús. Habíamos hablado entonces de que a los 12 años tu vida empieza a dar un giro diferente y empiezas a preguntarle al Señor: ¿por qué recuperaste a mi papá del alcoholismo, pero lo has quitado y te lo has llevado al servicio? Dejaste esa etapa atrás cuando empezaste a querer ir a los lugares donde tu papá iba, a querer alabarle al Señor, y te empezaste a preparar para ser un adorador, alabador de Dios con todas las de la ley y con una formación para utilizar el instrumento, tu vida que Él te había dado para Él. Pero nos comentabas que hay de nuevo otra situación a tus 12 años que marca tu futuro en tu ministerio de alabanza y de prédica. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjate que, pues, un saludo a todos. A los 12 años, como les comentaba, se me despierta a mí esa inquietud de que ya me gustan las cosas de Dios. Entonces empiezan a pasar los años y a los 14 años, como ya les comentaba anteriormente, a los 16 pues yo canto por primera vez, pero a los 14 años hay algo en mi vida que verdaderamente fue, siento yo, lo que realmente marcó para lo que yo soy el día de hoy. Porque a los 14 años, yo me recuerdo que en uno de esos eventos que yo acompañé a mi papá, yo hice una oración. Entonces yo me recuerdo que yo siempre, cuando lo acompañaba a él, yo me sentaba en la parte de atrás, él predicaba y dándome la espalda a mí, y yo estaba sentado a un lado esperándolo. Fíjate que a todo esto que ya había pasado, conforme yo empezaba a ver cómo trabajaba el Espíritu Santo y todo, pues yo tenía prácticamente, ahora ya no era solo acompañar a mi papá, sino que yo ya tenía un trabajo específico por el cual yo ya me sentía una persona importante para Dios. Mi papá tiene el don pues de la oración, de imponer manos con la gente, y fíjate que lo que pasaba era que yo lo acompañaba a los eventos. Mi papá oraba por las personas, pero siempre me llamaba para que yo me pusiera detrás de las personas y fuera ahí sí que el cachador oficial del ministerio. Pero yo me sentía tan feliz y tan contento, porque yo me recuerdo que mi papá imponía las manos sobre las personas, oraba por ellas y la gente se caía en descanso. Entonces yo ahí sí que era el cachador, y yo las agarraba y las ponía en el suelo. Aprendí cómo hacerlo, y me tocaba cargar de todo, desde la señora más pequeña hasta el hombre más alto, al más gordo, al más flaco y todo. Pero yo era feliz porque yo, cada vez que mi papá me decía acompáñame a un evento, yo me sentía útil e importante para Dios. Entonces, como me empezó a gustar todo esto, yo me recuerdo que hice una oración un día, que fue una oración que yo creo que el Señor se la tomó muy en serio, y de ahí creo yo que es donde Él se agarró para lo que yo soy el día de hoy. Yo me recuerdo que mi papá estaba predicando y estaba cantando, y yo hice una oración y le dije: Señor, tal vez yo no puedo orar mucho y no puedo expresarme como tal vez me debería expresar contigo, pero lo único que yo te voy a decir es que yo quiero ser un día como mi papá. Y fue esa mi oración. Y en un evento justamente en la antigua Guatemala, en el mismo lugar donde yo fui por primera vez a un evento que vi predicar a mi papá, otra vez ahí en la antigua, en la Merced, era otra vez un aniversario, estaba completamente lleno el lugar. Entonces yo ya formaba mucho. Hasta ahora, como es increíble, porque hasta ahora conecté eso, que fue el mismo lugar donde yo fui la primera vez con mi papá. Y fíjate que pasó algo extraordinario esa tarde para mí, porque me recuerdo yo que yo estaba pues a la expectativa de todo lo que estaba pasando en ese evento, y me recuerdo que mi papá terminó su prédica,
estaba en alabanza y empezó a orar por toda la gente. Entonces él hizo un llamado para las personas y como era mucha la gente, pues vino un grupo de personas, de servidores que lo empezaron a apoyar en la oración. Entonces yo me recuerdo que yo estaba sentado esperando que él se volteara y me dijera, vení, acompáñame y vamos a orar por la gente. Eso nunca sucedió, nunca pasó. Él empezó a orar por las personas y habían como 10 personas ayudándolo a él y gente que hizo mi trabajo ese día, que agarraba a las personas que caían en descanso. Entonces yo me recuerdo que yo empecé como a ponerme muy triste ese día y me empecé a alegar con Dios ahí. Le dije, sí, ¿para qué me trajiste hoy si no me vas a usar, si no me voy a sentir útil? Mejor no hubiera venido, me hubiera quedado en mi casa. Y empecé a hacerle un gran berrinche al Señor ese día, cuando de repente algo entró en mí y empecé a sentir una fuerza dentro de mí que hacía que yo me tenía que levantar de donde yo estaba sentado. Entonces yo empecé como a resistirme. Yo me recuerdo que yo me senté de nuevo así en la silla donde yo estaba, me empecé a agarrar de la silla y era una fuerza muy grande que me empujaba, que yo me levantara. Y fue bien extraño porque de repente el corazón me empezó a latir como a 1000 por hora, empecé a sudar y de repente ya no me pude quedar sentado, me tuve que parar. Entonces yo me recuerdo que me levanté, me paré, cuando de repente, justo cuando yo me levanto y alzo mi mirada, miro a una jovencita que estaba, pero justo enfrente mío, así en la misma dirección donde yo estaba ese día. Mi papá estaba en su rollo en otro lado orando por las personas. Y entonces cuando yo me levanto y alzo mi mirada, o sea, como que justamente yo conecté con esa persona y había esa fuerza dentro de mí que me hacía que yo empezara a caminar hacia donde estaba ella. Y me recuerdo que yo empecé a caminar hacia donde estaba ella y a medio camino escucho una voz dentro de mí que me dice, decirle que yo la perdono del aborto que acaba de tener. Y entonces yo me asusté un montón y dije, pues ya de tanto estar en la iglesia ya estoy loco ya. Tato, y ahí va a hacer una pausa. Okay. ¿Cómo te levantaste si nadie te había dado potestad para orar por esa persona? Tato, ¿por qué caminaste si no tenías la autorización de nadie para pararte del lugar donde tu papá te había dado? ¿Quién? Porque muchas veces esas preguntas pueden pasar por nuestro corazón. Yo no estoy autorizado para hablar de Dios. Yo no soy la persona correcta para ser un mensajero del Señor. Y eso era lo que estabas haciendo en ese momento, realmente levantándote y cumpliendo con algo que el Espíritu estaba poniendo en tu corazón. ¿Por qué razón decidiste sí levantarte, caminar y hacerlo? Es que fíjate que en ese momento yo no pensé si realmente tenía autorización, si yo era el indicado, porque yo no sabía ni qué estaba pasando, ni qué era lo que yo iba a hacer, ni por qué en ese momento yo sentía esa fuerza que yo me levantara. Me tuve que levantar porque te digo, era algo que me empujaba, que no me podía estar quieto, no me podía concentrar ni para orar ni nada, me tenía que levantar y me tuve que levantar. Cuando yo voy caminando en ese momento, a medio camino, escucho esa voz tan real, tan dentro de mi corazón, tan dentro de mí, que dije yo, de verdad estoy loco, ¿qué es esto? En algún momento me paré y quise como regresar y no pude, entonces seguí caminando hasta que llegué con esa muchacha. Cuando volví a llegar donde estaba ella, otra vez escuché la voz claramente que me dijo, decirle que yo la perdono del aborto que acaba de tener. Entonces la muchacha estaba así como normal, yo en ese momento tenía 14 años. En primer lugar, si lo miramos así del punto de vista normal, como cualquier ser humano, decime a qué niño... ¿Qué patojo me tiene que venir a decir eso? No, pero, o sea, ¿qué joven a los 14 años o qué niño a los 14 años se le va a meter una idea a la cabeza de decirle a otra persona, el Señor te perdona de un aborto? O sea, eso definitivamente tenía que venir del Espíritu, tenía que ser de Dios. Entonces yo me recuerdo que me paro enfrente de esa jovencita. En ese momento ella, yo calculo que tenía unos 22 años, 23. Ella estaba normal, ella no estaba ni orando, ni estaba llorando, no estaba en nada. O sea, ella estaba como muy tranquila, parada, como viendo qué pasaba. Entonces cuando yo llego de frente con ella, de plano se ha de haber asustado y de haber dicho, ¿y esto qué onda? Y entonces yo me recuerdo que me le quedo viendo y le digo, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que ore por ti?
Y me dice, sí. Entonces yo, la verdad, yo toda la vida, como te digo, había sido el cachador oficial, el que agarraba a las personas cuando caían en descanso. Entonces yo, lógicamente, de tanto verlo y de tanto experimentarlo, yo ya me sabía como el método que mi papá usaba para orar por una persona. Entonces yo me recuerdo que dije, bueno, yo voy a ver si esto es cierto. Ahora voy a ver si realmente esto es verdad, porque todavía en ese momento yo no creía. Y me recuerdo que en ese momento era algo dentro de mí, una fuerza muy grande, que le dije, cierra tus ojos, levanta tu cara al cielo, extiende tus manos hacia el frente. Y la muchacha me hizo caso de todo lo que yo le decía. Entonces, en el momento que yo voy a empezar a hacer la oración, yo me recuerdo que yo levanto mi mano derecha al cielo. Yo lo había soñado muchas veces, que yo levantaba mi mano en esos sueños, y cuando yo levantaba mi mano, yo veía cómo las personas se caían, pero yo en ese momento yo no entendía qué eran esos sueños. Entonces me recuerdo yo que cuando yo levanto mi mano, yo siento que un poder sale de mí. Yo sentía como que mi mano tenía como electricidad, como que mi mano había algo que se movía, y entonces era una fuerza que salía de mi mano, y yo lo empecé a recibir y empezó a pasar por mí. Lógicamente ahora yo ahora con el tiempo sé que el Espíritu Santo estaba pasando sobre mí en ese momento para llegar a esa jovencita. Entonces, como ella cerró sus ojos, extendió sus manos, y yo empecé a sentir eso, yo te lo juro que en ese momento yo me miraba a la mano y decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y otra vez escuché la voz que me decía lo mismo, decirle que yo la perdono el aborto que acaba de tener. Y de repente no me pude quedar callado, y empecé a orar por ella. No me recuerdo qué palabras dije, pero lo primero que le dije fue, dice el Señor que te perdona el aborto que acabas de tener. Entonces esa mujer en ese momento abrió los ojos, asustada, lógicamente en shock. Abrió los ojos así asustada, se me quedó viendo, y yo dije, híjole, ya metí la pata de plano, me va a pegar una cachetada o me va a mandar a la fregada o qué onda. Entonces abrió los ojos, estaba tan espantada, y en el instante que yo terminé de decirle esa palabra, esa mujer se quebrantó y empezó a llorar de una manera como yo nunca he visto llorar a alguien. Y empezó a llorar y todo, y lloró, ahí sí que desconsoladamente, o no sé si lloró de por qué lloró, pero lógicamente yo entiendo el día de hoy que esa persona lloró porque Dios tocó su corazón. No era yo, lógicamente, era el Señor que me quería usar a mí como instrumento para poder llevar esa palabra a esa persona que lo necesitaba. Y entonces yo me quedé con mi mano extendida y levantada orando por ella, y de repente cuando yo siento, ¡pum!, que se cae. Y yo me asusté más porque imagínate, o sea, primero lo que había pasado, después que esa persona cayera en descanso en el espíritu. Entonces yo me recuerdo que mi reacción fue empezar a voltear a ver a todos lados, y mi papá no me estaba viendo a mí. Entonces yo me recuerdo que empecé a ver a todos lados, mi papá estaba en su rollo orando por la demás gente. Entonces yo me asusté y salí corriendo y me volví a ir a sentar donde yo estaba. Y no dije nada, no comenté nada. Y en el carro, cuando veníamos de regreso para la casa, pues mi papá me decía, mira qué tenés, y yo también venía como en shock. Yo no sabía lo que había pasado, venía en shock, y no hablábamos nada, sino que simplemente me decía mi papá, mira qué lindo estuvo hoy, y sí, le decía yo, sí estuvo lindo y todo, pero no tuve el valor de comentarle a él lo que había pasado. Te hacía estas preguntas de cómo se te ocurre si no tenías licencia, si no habías recibido el curso, porque muchas veces nosotros queremos encasillar a que si no es sacerdote, no puede hacerlo. Si no es un predicador, no puede hacerlo. Si no es un ministro de alabanza, no puede hacerlo. Y realmente el Señor Jesús no era nada en ese momento, se vale de los que no somos nada para hacer su obra, para que en nuestros pecados, en nuestras pequeñeces, en nuestras inseguridades, se vea reflejada la grandeza de Él, y que las personas se den cuenta de Él y no de nosotros. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿es tu mamá la que te envía a ese primer evento de alabanza? ¿Hace cuántos años fue eso? Hace más o menos 13 años más o menos. 13, 14 años. 13, 14 años fuiste a tu primer, digamos, concierto de alabanza
propio. Y hace 14 años empezaste a servirle al Señor a través de tu ministerio de alabanza. ¿A dónde te ha llevado ese caminar en la alabanza del Señor? Fíjate que como yo empecé a cantar, un día llegaron unos amigos al negocio. Yo ya tenía 2 años de estar cantando con mi papá y me solté prácticamente, o sea, siempre siendo el segundo con él, pero yo ya estaba cantando. Entonces llegaron unos amigos, Moni Farrash, que imagino que lo conocerán también, un predicador católico. ¿A quién? Guatemala. ¿No es corredor de carros ese señor? También, también campeón ahí. Y otro amigo que es mi compadre, César Monzón, que él era el ministro de alabanza en ese momento en el grupo de jóvenes que Moni dirigía en la zona 15, en Cristo Rey. Y ellos llegan un día y me habla este hermano y me dice, mira, ¿qué tenés que hacer el martes en la noche? Y le digo, no, nada. Y me dice, ¿no te querés llegar a cantar ahí al grupo de jóvenes? Y le digo, sí, porque nosotros, por ejemplo, a mi papá lo invitaban a dar los retiros ahí con Moni, entonces yo era parte del equipo que llegaba a dar los retiros ahí, yo cantaba y todo, entonces me vieron cantar ahí. Y este amigo le surgió como la inquietud de invitarme, y ese día él estaba acompañando a Moni. Y él me dijo, mira, llegate a cantar, hombre, deberías llegar a cantar ahí con nosotros, con los jóvenes. Yo no mucho quería porque yo estaba como pegado con mi papá, entonces yo sentía dentro de mí que era como parte como de decir, esto es una traición, yo no le estoy siendo fiel a mi papá. Pero mi papá me dijo, no, hombre, dale, yo te voy a dejar y anda a ese grupo de jóvenes. Entonces empecé a cantar ahí con este amigo, con mi compadre, y justamente él al año de que yo estaba con él, año y medio, él decide irse al seminario y se va del grupo y me quedo yo como líder de esos jóvenes, ¿no? Qué responsabilidad tan fuerte, porque eras un joven guiando a otros jóvenes. Sí, 18 años, más o menos 19. Que es realmente, siento yo, la mayoría de iglesias, eso pasa, los de 18 están guiando a los de 14, 16, 12 años. Y a tus 18 años empezás con este ministerio guiando a otros jóvenes en la alabanza. ¿Qué países te ha permitido el Señor visitar? ¿Y a qué otras latitudes has llevado a través de la alabanza, la predicación, el mensaje de Dios? Fíjate que pues en el grupo de jóvenes, como te digo, me tocó quedarme a mí de encargado. Entonces es una risa todo esto porque no sé si te tocó a ti, pero en las cosas del Señor uno se vuelve, yo le digo, el Señor lo hace a uno mil usos. De repente, como no está quien haga esto, pum, lo paras haciendo tú. Necesitan esto, ahí está uno, y entonces uno es el mil usos en todo. Entonces me recuerdo yo que empezamos con los retiros de jóvenes y mi papá toda la vida ha trabajado pues en base al Espíritu Santo, entonces para mí se me hacía como muy fácil hablar del Espíritu de Dios. Entonces así como empecé a cantar y a ministrar, de repente un día me dicen, mira, te toca la charla del Espíritu Santo el domingo y que vos hagas la oración y la efusión del Espíritu Santo. Y empecé, entonces a mí se me hizo muy fácil porque era como un tema muy conocido para mí y era algo donde yo pues me mantenía en eso yo, entonces se me hizo súper fácil. Y contestando un poquito tu pregunta, pues empieza otro proceso, porque en ese año que yo te comentaba que mi papá se fue a Estados Unidos, durante ese mes yo me solté, yo tuve que empezar a cantar solo, empezar a ministrar, entonces ya era yo, ¿me entendés? Ya no tenía que estar dependiendo de mi papá, sino que era yo. Y pasaron los años otra vez, yo empecé a ser, como te digo, el líder de ese grupo y nos empezaban ya a invitar por ejemplo, a que fuéramos a llevar la alabanza a DAC, que lleváramos el ministerio de jóvenes a muchos pueblos. Empezamos a cantar, no sé si te recordás, en aquellas vigilias que se hacían antes en la renovación carismática de Rúa, y ya nosotros veníamos y hacíamos esos conciertos y todo, y era una experiencia muy linda porque éramos un grupo pues grande, teníamos batería, teníamos todo, y yo era el cantante, ¿verdad? Y esa fue una nueva etapa. Ajá. Pero ya sin mi papá, pero siempre involucrado con él, o sea, yo nunca lo dejé, pero ya
ya yo ya tenía como mi ministerio, se podría decir. Tu ministerio de alabanza. Ahora mi pregunta es, has trascendido las fronteras de Guatemala y has llevado tanto prédica como alabanza a otros países. ¿Dónde has estado y en qué ciudades has testificado de Jesús? Como te digo, la primera vez que me tocó salir, cuando canté por primera vez, fue en El Salvador, en Santa Tecla. Y después de todo esto que sucedió conmigo a los 18 años, 19, 20, me recuerdo yo que a los 21 años me dan la visa por primera vez. Entonces sale una invitación para Estados Unidos y pues para la gloria de Dios, y era plan de Él, pues ya me había trabajado todo ese poquito tiempo, esos 2, 3 años de más. Entonces ya yo ya era otra persona totalmente diferente, más suelta, más experimentada, se podría decir, en el tema. Y llego a Estados Unidos, me recuerdo yo, y también acompañando a mi papá siempre. Pero sucede algo, que una señora se me acerca la primera noche que estuvimos en una iglesia y me dice: mire, hermano, usted lo estábamos esperando. Y yo le digo así como: pero si usted no me conoce, ¿cómo va a estar esperando? Y me dice: es que usted tiene que ser el líder de los jóvenes aquí, y con usted vamos a formar un ministerio de jóvenes. Entonces pues yo me quedé así como: esta señora está mal, porque yo no predico, ¿eh? ¿Qué voy a hablar yo? Entonces me recuerdo que tuvimos la primera reunión, estuvimos un martes con los jóvenes, y total que el grupo empezó a crecer. Antes de que yo me regresaba a esa primera misión a Guatemala, que estuve un mes en Estados Unidos, alabanza y prédica, ya teníamos más de 100 jóvenes en la parroquia donde yo estaba ahí en California. Y pues todo fue un proceso, porque al siguiente año me llaman para otra parte en Estados Unidos, en Santa Rosa, y yo llevo un retiro de jóvenes también de 4 días. Y entonces todo como que pum, pum, pum se fue dando. Entonces empecé de California, me pasé a Oregon. De Oregon he estado, por ejemplo, he estado en México, he estado en todo Estados Unidos, Argentina, Centroamérica. Entonces Dios me ha permitido y me ha dado la oportunidad de poder ir a muchos lugares a llevar la palabra de Dios, y tanto en la alabanza como en la predicación. Es el deseo de mi corazón que el Señor te siga guardando, cuidando, protegiéndote, que permitas seguir teniendo un corazón dócil para que Él te lleve a los lugares donde Él necesite que vos le sirvas, que te dé fortaleza para no sentir temor de las nuevas hazañas que tenés que hacer por Él, que te siga dando sabiduría para mantener los pies sobre la tierra, y que las personas sigan viendo en vos a un adorador de nuestro Padre Celestial. Te agradezco mucho por haber abierto tu corazón y haber compartido con todos los televidentes de Testigos de Jesús tu testimonio y de cómo el Señor ha trabajado en tu vida desde tu infancia hasta ahora, soportar tu ministerio, que en esta etapa está iniciando en Estados Unidos. Espero que dentro de 5 años podamos volver a tener este testimonio y compartir de las últimas noticias que nuestro Padre Celestial haya dado en tu vida. Espero que sigas dando frutos y que sigas teniendo ese valor para testificar de Jesús frente a las personas. Un momento final para que puedas despedirte de los televidentes e invitar a todos aquellos jóvenes que están en este momento pensando si seguir o no a Jesús. Pues yo cuando estaba más joven, todos me molestaban y me decían: mira, estás loco, ¿por qué estás metido en la iglesia? ¿Qué va a ser de tu vida? Y se los digo así de corazón, es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Hasta el día de hoy no me hace falta nada, tengo de todo, el Señor me ha multiplicado todo, me ha bendecido de una manera extraordinaria. Nunca me imaginé viajar a tantos lugares. Solo este año llevo viajando 4 veces en estos poquitos meses que van del año. Entonces ha sido una bendición para mí, de verdad sobrenatural, y es el llamado que el Señor me hizo un día, y que
que muchas veces nosotros de jóvenes tenemos miedo y decimos, no, pero ¿qué voy a hacer yo en mi vida? Si tal vez, como tú me comentabas al principio, yo tengo mis metas puestas en tener éxito profesional, en hacer esto, en hacer lo otro, y en lo que menos pensamos es tener éxito en las cosas de Dios, representándolo a Él en esta tierra, y de verdad, como les digo, es lo mejor que me pudo haber pasado a mí, es la mejor decisión, y han sido los mejores años de mi vida. Gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación, y a usted que nos está viendo en casa, acepte también el reto. Viera que los problemas no se acaban siendo uno un testigo de Jesús, pero la vida cobra otro sentido. Y es el deseo de nuestro corazón que todos pudiéramos llegar a la presencia del Padre Celestial y decirle: Señor, nos esforzamos por cumplir con tu misión en la tierra. Que la paz y el amor y la serenidad del Espíritu de nuestro Padre Celestial reine en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares. Será hasta una próxima emisión de su programa Testigos de Jesús. Hasta pronto.